La épica. La épica es el género literario en el que se mezclan las leyendas, que son fantasía, con la realidad, poniendo los dos al mismo nivel, provocando que el mito y la realidad se fusionen y parezcan uno solo. Estos textos se transmitían en forma oral. Cuentan con la invocación a una musa en el inicio del texto y piden ayuda para poder contar la historia. Una de las invocaciones más reconocidas es la que aparece al inicio de La Ilíada, escrita por Homero. Textualmente dice: "Canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al orco", etc. Este género también se caracterizó por los dioses, que son personajes que aparecían y convivían con los humanos. Entre los dioses que más aparecían en los textos griegos se encontraban Zeus, Atenea, Apolo, Ares y Afrodita, entre muchos otros. Estos podían ayudar al personaje principal para conseguir su objetivo, o de lo contrario, perjudicarle para que no lo consiguiera. La epopeya clásica. La epopeya es un subgénero de la épica, en donde se cuentan las hazañas de algún héroe en una narración poética. Algunos ejemplos de epopeyas son la epopeya de Gilgamesh, la Ilíada y la Odisea. El narrador es omnisciente, es decir, habla en tercera persona, sin embargo, da la sensación de estar muy cerca de los hechos. Un ejemplo muy conocido de este subgénero es la obra La Ilíada, hecha por Homero. En esta obra, los dioses toman una parte muy importante de la acción, ya que cada una de las divinidades decide apoyar a un personaje. Por ejemplo, Minerva apoya a Aquiles y Juno apoya a Héctor. Con la influencia de los dioses, las batallas se tornan diferentes. Cantares en el medioevo. En la Edad Media, que inicia cuando cae el Imperio Romano en el año 476 y termina en la toma de Constantinopla hacia 1453, existieron varios elementos que influyeron en la literatura. Por otra parte, aparecieron las cruzadas, un movimiento en donde los soldados cristianos iban a los lugares santos a protegerlos de los llamados infieles. En este periodo se le llamó cantares de gesta a las historias épicas, refiriéndose a las historias en donde se hablaba de un tema heroico. Una de las más conocidas es la canción de los Nibelungos, llamada coloquialmente como la Ilíada alemana. Este texto apareció a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Se desconoce quién es autor, y sirve como una epopeya nacional en donde se relatan las hazañas de los antepasados de los pueblos germánicos. El Renacimiento. El Renacimiento fue la etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Rompió con paradigmas de las escuelas medievales y buscó mezclar el pensamiento clásico con nuevas ideas humanistas, provocando así un cambio en todos los ambientes, políticos, económicos y artísticos. Así, la influencia griega y latina estuvo a la orden del día, solo que revestida por un espíritu crítico. La pintura se volvió un instrumento para realizar propuestas filosóficas y analizar el cuerpo humano como algo bello y en equilibrio, constante con la naturaleza. William Shakespeare es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura. Nació en Stratford-on-Avon y fue hijo de una familia acomodada. En sus primeras obras de teatro no tenía mucho material, no había telón que cayera ni bambalinas. Estas ausencias hicieron que Shakespeare desarrollara su capacidad para escribir diálogos y compensar lo que le faltaba. Sus obras de teatro son de diversos géneros, pues escribió tanto comedia como drama y tragedia. Un fragmento muy conocido de Hamlet es el siguiente: ser o no ser, es la cuestión. ¿Qué debe más dignamente optar el alma noble entre sufrir de la fortuna limpia, al porfiador, rigor, o rebelarse contra un mar de desdichas, y afrontándolo desaparecer con ellas? Morir, dormir, no despertar más nunca, poder decir todo acabó, en un sueño sepultar para siempre los dolores del corazón, los mil y mil quebrantos que heredó nuestra carne. ¿Quién no ansiará concluir así? Morir,
quedar dormidos, dormir, tal vez soñar. Ay, allí hay algo que detiene al mejor. El siglo de oro. Dentro del periodo barroco, España fue el país que más destacó en producción literaria. Se le llamó siglo de oro a la etapa que comienza con el nacimiento de Cervantes en 1547 y culmina con la muerte de Pedro Calderón de la Barca en 1680. Miguel de Cervantes Saavedra nace en Alcalá de Henares en 1547. Su primera novela aparece en 1585, llamada La Galatea, en donde incorpora varias historias que se entrelazan, un elemento novedoso para la época. En 1605 publica El Quijote, o El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es quizá una de las novelas más importantes de esa época hasta la fecha. Otro autor importante del siglo de oro fue Lope de Vega, que nació en Madrid de 1565. Se le reconoce como el creador de la nueva comedia en España. Sus obras mezclaban temas y estribillos populares. Se cree que escribió más de 1000 comedias, pero en realidad apenas se conservan unas 400. Características de sus obras. Eran de tendencia nacional. Se destaca el orgullo español como algo heroico. Se exalta la religión y el honor. El lenguaje es natural y expresivo.